En este tema hablaremos sobre la planificación del proyecto. Ya hemos visto precisamente que cuando estamos trabajando con proyectos hay un par de conceptos o de ideas que tenemos que ir teniendo claro. El primer concepto es que cada uno de nosotros, si no vamos aterrizando y bajando las ideas que tenemos en la cabeza, esas ideas pueden ser tan diversas y tan distintas que no podemos llegar a un acuerdo. Esto sucede porque en este momento un proyecto es una idea, no es una realidad. ¿Y qué pasa con esto? Como no es una realidad, cada quien puede tener una percepción distinta sobre el tema, bien distinta o bien parecida. Bueno, aunque sea parecida, no es la misma. Entonces, ¿cuál es el éxito de la gestión de proyectos? Como ya aprendimos en la primera parte, consistía en tener una reunión con el patrocinador, que es la persona que está más a favor e impulsando el proyecto, y que esta persona nos diga exactamente qué es lo que busca del proyecto, qué es lo que más le interesa y en qué aspectos puede negociar. Esto puede ser el alcance, puede ser el costo o puede ser el tiempo. Hay algunas que está dispuestas a negociar y otras que no está dispuesto a negociar. Él tiene una idea o un objetivo claro en su mente de qué espera, qué quiere ver. También tiene en su mente un objetivo de lo que no espera ver. También tiene en su mente una idea de quiénes son las personas que más influirán en el proyecto. Entonces, es por esto que es muy importante que nos sentemos con él y que aterricemos todo eso, todas estas ideas que ya tiene él. Él es el primero al que necesitamos realmente llegar a complacer, en el sentido de que el proyecto salga avante, para que se logren las metas que se espera. Si en algún momento detectamos que no se va a lograr las metas que él espera, tenemos que ir a comunicarnos con él, hablar sobre el tema y exponerle el por qué no vamos a llegar a algo de lo que él espera. Puede que él en ese momento nos diga que detengamos el proyecto o puede que continuemos. Pero ya tenemos establecido y claro que hay diferencias de lo que no se puede llegar. Esto está escrito en el acta de constitución del proyecto, que es el documento inicial que surge sobre la relación que debemos de tener con él. Después de que tenemos la relación con él, pues vamos a ir hacia la planificación. Pero, ¿qué es la planificación? Recordemos que antes de llegar a la planificación, la primera vez, tenemos un paso muy importante que es el registro de los interesados. Y los interesados son las personas que están activamente a favor del proyecto o que el proyecto les va a afectar de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, son personas que debemos de contar con ellas, porque ellos pueden hacer o ayudarnos a que el proyecto salga o definitivamente pueden hacer que el proyecto no salga o entorpecerlo. A veces, lo que estas personas tienen es simplemente desinformación. Pero ya que tenemos a todo nuestro registro de interesados, lo que nos corresponde ahora es agarrar lo que cada quien tiene en la mente sobre el título, nombre o descripción del proyecto e ir bajándolo, e ir anotando lo que a ellos les interesa, lo que no les interesa, lo que les afecta, lo que no desean. Pero, ¿por qué es importante esta planificación? Bueno, porque al ir teniendo un denominador en conjunto, que es el objetivo del proyecto, donde todo el mundo lo tenga en claro, pues vamos a poder visualizarlo de una manera más parecida a lo que esperamos. Recordemos que ya tenemos un documento inicial en el cual tenemos un consenso entre el patrocinador y nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde? Lo que ahora nos corresponde es precisamente el juntar a todas las personas, el establecer cuáles son las reglas del juego y que todos trabajemos bajo un mismo objetivo. Ese es el éxito de un proyecto. Si logramos hacer esto, si logramos tener un documento, llamémosle Project Charter,
acta de constitución o como querramos llamarle, a esta parte inicial, si tenemos identificado a los interesados y si ahora logramos un consenso entre todos, si logramos establecer las reglas del juego, entonces este proyecto va a salir avante. Y va a salir avante de una manera muy interesante en la cual todo mundo va a estar de acuerdo con el proyecto. La mayoría van a darse cuenta que el proyecto los beneficia y que el proyecto es algo atractivo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos participaron, porque participaron en dar alguna solución, participaron en apoyar, participaron en que se les tomó en cuenta. A eso se refiere el plan. Y el plan o la planificación del proyecto no es simple y sencillamente un documento que se quede escrito y que ya no se toque. Es un documento que va a servir para que todo mundo tenga plasmado por escrito y todo mundo sepa lo que nos estamos comprometiendo. Al mismo tiempo, los interesados principales van a ser los que van a tener que firmar este documento. Entonces, vemos acá la importancia de la planificación y existe otras características adicionales que vamos a ver a lo largo de esta clase. La parte de la planificación es donde más clases se manejan sobre la gestión de proyectos. Por eso, esto no quiere decir que vayamos a hacer las clases aburridas, simplemente son un montón porque es bastante el concepto que tenemos que manejar. Bastantes cosas, como podemos observar en las diapositivas. Todas las áreas de conocimiento tienen muchos procesos que brindarnos en la planificación. Y aparte de esos procesos, tenemos entradas, salidas, herramientas y técnicas. Y un hecho muy interesante es que esto puede volverse interactivo y podemos pasar muchas veces por el plan. Cuando nosotros estamos aprendiendo sobre la gestión de proyectos, por hacerlo de una manera didáctica, es donde más manejamos las áreas de conocimiento. Pero cuando estamos trabajando en el plan, esto realmente va a estar de una manera unificada. Entonces comencemos ahora con la planificación, que es la parte más importante de la gestión de proyectos. Para poder explicar mejor esta parte, vamos a hablar de operaciones versus proyecto. Podemos ver en la primera imagen a la izquierda a una persona en la parte de operaciones. Esa persona, ¿qué está haciendo? En este caso, está marcando su entrada al trabajo. Para el ejemplo que vamos a tener en esta clase, vamos a considerar a esta persona como una persona de contabilidad, es decir, es un auxiliar contable. Él ya tiene más o menos especificada la cantidad de tiempo que se va a demorar en llegar a su trabajo. Ya sabe qué rutas va a manejar, ya sabe dónde está la entrada, ya conoce al guardia. Entra, llega, marca su entrada, va a su lugar de trabajo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer día a día, comienza a hacerlo. Va a estar registrando la contabilidad. Toma un descanso o merienda en cierto momento de la mañana. Toma el almuerzo a cierta hora al mediodía. Quizá tenga otro descanso o merienda a mediados de la tarde. Quizá se va o quizá le toca hacer horas extras. Si tiene algún problema, ya sabe con quién tiene que ir. Sabe cuál es su jefe. Sabe cuál es la línea de mando. Sabe lo que pasa si tiene otra persona y viene a preguntarle sobre algo. Él ya sabe si puede ayudarlo o quizá lo refiera con su jefe en base a la experiencia que ya ha tenido a lo largo de varios años. Ya sabe cuáles son los riesgos de su trabajo, los riesgos de que él no vaya en tiempo. Él tiene que tener la contabilidad en cierto momento del mes. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos, porque eso sirve para tomar decisiones financieras. Sabe cuál es el alcance de su trabajo, sabe cuánto tiempo le va a demorar hacer algo, sabe cuánto cuesta ciertas cosas que él tiene que adquirir dentro o fuera de la empresa, sabe con quién se tiene que relacionar. Ahora,
que ya tenemos una idea de lo que hace alguien en operaciones diarias, veremos qué sucede con alguien que realiza proyectos. Tomemos para esta clase a los señores que están a mano derecha, que tienen cara de ser ingenieros o albañil. Ellos están en un proyecto. Cuando acaben este proyecto, se van a ir a otro proyecto, o cuando llegaron a este, no sabían qué transporte público o privado iban a tomar. No sabían dónde iban a parquear. Al llegar, no sabían por dónde entrar. No sabían si ellos tenían que marcar su entrada. No sabían su horario de entrada. Si es un proyecto grande de construcción, como se puede observar ahí, no sabían dónde está su jefe o quién era su jefe, ni la línea de mando que le corresponde. Tampoco sabían dónde iban a tomar su merienda o con quién lo iban a hacer. Si sus compañeros de proyecto iban a ser personas con las cuales se iban a llevar bien o definitivamente no. No sabían a qué riesgos estaban expuestos. Si el lugar donde se estaba construyendo este proyecto era un lugar peligroso, o era un lugar sin parqueo, o era un lugar en donde llueve mucho o que definitivamente no llueve. Tampoco sabían mucho sobre el orden o el proceso para hacer ciertas cosas. Cuando están en una oficina, van al departamento de compras y este les compra o les da las cosas que necesitan, como los insumos de papelería, útiles o algunas cosas diferentes. Pero acá seguimos las reglas de la oficina o seguimos las reglas del proyecto. Y si el proyecto fuera lejos del país, utilizamos la moneda de nuestro país, utilizamos dólares, euros, o utilizamos la moneda del proyecto donde se está haciendo. ¿Qué pasa si las personas hablan otro idioma? ¿En qué idioma nos vamos a comunicar? ¿En nuestro idioma original, inglés o de alguna otra? Vemos cómo todo lo cambia, las operaciones versus los proyectos. Entonces ahora comienza a tener significado del por qué tenemos que hacer una planeación. Si a ellos se les comunica de la manera adecuada cuál es la línea de mando, quién es su jefe, estos, en caso de que haya un fallo de cualquier tipo, ¿con quién van a hablar? Si hay un riesgo, si hay un problema de seguridad industrial, ¿con quién lo van a hacer? Si hay algún problema de que los costos están muy altos, ¿cuál es el mecanismo para seguirse? Si las adquisiciones o compras tienen que realizarse de cierta manera, ya sea en la oficina central, pues cómo se va a realizar con respecto a este proyecto. Vemos que hay muchas cosas y que solo nuestro sentido común y la experiencia de proyectos similares nos van a ir indicando qué es lo que sí debe llevar y qué es lo que no debe llevar un plan. Entonces, es importante que nosotros analicemos a lo largo de las clases de planificación que vamos a estar dando algunas guías prácticas o mejores prácticas con respecto a qué debe llevar un plan de proyecto. Pero esto corresponde más a nosotros el identificar si algo va o no va, en base a muchas características y muchas situaciones que son únicas en cada proyecto. Entonces, recapitulando, la planificación nos va a servir para que nosotros podamos aprender o podamos establecer qué es lo que nosotros vamos a manejar y lo que la gente necesita saber, cómo necesita saberlo y cuánto dinero les va a costar y cuánto tiempo va a costarnos esto. Y si hay alguna discrepancia en estos valores, vamos a saber qué es lo que debemos de hacer. Mientras más claro tengamos esto, más seguro va a ir encaminado el proyecto, porque la gente va a saber qué está haciendo bien y que cuando hay algo que no salga según el plan y haya un desvío, ellos van a tener instrucciones sobre cómo manejarlo. Todo el mundo se va a sentir más cómodo.
Entonces, ahora ya tenemos este conocimiento sobre operaciones versus proyecto y que vimos lo más importante de la planificación, que es alinear a todos. Vamos a comenzar a ver qué tipos de planes existen, qué otras cosas existen y para qué nos van a servir. Esto, como siempre, es para que la gestión del proyecto salga de la mejor manera posible, en el mejor tiempo posible, según lo esperado. Grupos de proceso y áreas de conocimiento. Tenemos acá, en cada una de las áreas, un plan de cómo se va a desarrollar el proyecto. Pero ese plan, ¿qué implica? Ahorita vamos a ver qué es desarrollar el plan del proyecto. ¿Qué es las reglas que tenemos que seguir? Las reglas del juego con respecto a cada una de las áreas de conocimiento. Pero antes veamos un ejemplo. Cuando los hombres son pequeños y juegan un partido de fútbol cerca de sus casas, no juegan repasando cada una de las reglas de la FIFA. Yo recuerdo que ellos establecen formar las porterías con cada una de las piedras para señalizar que la pelota que pasara por ahí dentro será anotada como un gol. Con respecto al uniforme, como no había uniforme, lo que se hacía era que el primero que meta un gol se quita la playera para poder identificarlo. Con respecto al tiempo, a veces jugaban toda la tarde o después de terminar de realizar alguna tarea o cuando ya estaba cerca la hora en que tenían que llegar a sus casas. La regla era que el último gol anotado ganaba. Esas eran reglas del juego que ellos establecían para poder llevar a cabo dicho juego, que tiene muchas reglas adicionales, que tiene muchas reglas muy interesantes, pero esas reglas en este juego no aplicaban, porque lo importante acá de esto era hacer otras cosas, era jugar toda la tarde, disfrutarla. Entonces, de la misma manera acá en un proyecto, a veces las reglas de la compañía varían, y estas reglas ¿en qué varían? Ya lo discutimos cuando vimos operación versus proyecto. Varían en mucho, y la parte de integración se refiere a que va a haber un plan. Va a haber un plan que va a tener integrados al resto de las áreas de conocimiento. Va a haber reglas del juego. Para elaborar el plan de manejo del alcance, no estamos juntos hablando del proyecto. Estamos hablando sobre cómo vamos a conseguir lo que queremos saber que va a ser el proyecto. Eso puede ser quizá el proyecto como un cliente adicional. Y este nos indicó que las reuniones que queremos tener con los diferentes interesados, como pueden ser los diferentes gerentes funcionales, no pueden ser mayor a 1 hora. Que todo lo que pidamos a ellos tengamos que anotarlo y que alguien lo tiene que supervisar por la información confidencial. Y luego, a quien le estemos preguntando, tiene que firmarlo. Que si vamos a grabar ciertas cosas en video, tienen que ser grabadas con cierto equipo o con ciertas herramientas. Que cuando se vaya a tomar una decisión entre los diferentes grupos, los tomemos de acuerdo a la mayoría, que es lo que vale. Que tomemos todas las opiniones y simplemente el que tenga la mayor parte de o más del 50%, o que simple y sencillamente el dueño, después de que nosotros recopilemos todo, nos va a indicar lo que va o no en el proyecto. Esos son ejemplos, pero son cosas que pueden ir en el manejo del alcance y elaborar el plan del manejo del alcance, porque esas son las reglas del juego. Cuando hablamos de elaborar el plan del manejo del tiempo, estamos hablando de reglas de juego como por ejemplo, que el fin de semana ellos tienen la costumbre de que sábados y domingos no se quede nadie en la oficina, y por esta razón todo debe de ser revisado entre lunes a viernes.
pero que el lunes podemos comenzar a tener las reuniones a partir de las 8 de la mañana y no pueden extenderse más allá de las 6 de la tarde, y que todas estas reuniones pueden ser únicamente de 1 hora al día, y si el proyecto empieza a trazarse, el proyecto más menos un 10% de atraso, se va a tener que indicarle al dueño de la empresa que el proyecto está atrasado y vamos a tener que ver cómo lo arreglamos. A eso se refiere con elaborar el plan del manejo del tiempo. Con respecto a elaborar el plan de manejo de costos, y esto puede ser qué vamos a hacer con el dinero, cómo vamos a hacer las compras, va a ser en moneda local, va a ser en dólares, va a ser en euros. Si empieza a haber un costo superior en un 5% o en un 2%, ¿con quién debemos de ir a hablarlo? Con respecto a la calidad, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir qué se hizo exactamente lo que se planificó? ¿Vamos a utilizar metodologías como Sigma o alguna metodología ISO? ¿O de qué otra manera lo vamos a estar midiendo? Cuando hablamos del plan de manejo de recursos humanos, quizá la empresa a la que estemos haciendo el proyecto es muy celosa con su información y de quién ve la información. Quizá ellos quieran tener potestad de determinar quiénes entran al proyecto y quiénes definitivamente no, haciéndole un análisis de seguridad. Quizá no estén dispuestos a contratar a personas con cierto perfil, y esto nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del cliente y del proyecto de manera específica. Si nuestra empresa es de México y el proyecto se está llevando en Guatemala, ¿cuáles son las características mínimas o requisitos para contratar al personal? Que tenga cierto grado de escolaridad, que sepa hablar 1 o 2 idiomas, y todo esto lo tenemos que ir poniendo en el plan. ¿Cómo vamos a comunicarnos y con quién? Si todos los lunes a las 8 de la mañana se va a hacer una reunión para mostrar el avance o para preguntar sobre el avance, y a las 10 de la mañana es una reunión con el patrocinador y con otros interesados de alta jerarquía, si vamos a tener la reunión sobre cómo van los riesgos el martes a las 8 de la mañana, todo esto se podría ver en el plan de manejo de comunicaciones. Cuando hablamos de riesgo, ¿cómo vamos a manejarlos? ¿Cuándo es un riesgo que ya amerita tratarlo? ¿Y cuándo es un riesgo que solo amerita analizarlo? Cuando hablamos del plan de compras o de adquisiciones, ¿vamos a seguir las compras según nuestra empresa o según el cliente? Vamos a hablar de compras muy baratas de papelería y útiles, y lo vamos a hacer de caja chica, mientras que otras tienen que ser decididas por un comité, sobre todo compras muy cuantiosas que van a tardar mucho tiempo. Con el plan del manejo de interesados, ¿cómo vamos a hacer para que los interesados estén más a favor del proyecto? Todo esto debería estar integrado en desarrollar el plan del proyecto, que es el manejar el plan principal, el conjunto de los planes subsidiarios del resto de las áreas de conocimiento, como el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados y el manejo de cambios. ¿Cómo vamos a realizarlo todo? Esto es lo que es de interés para el proyecto, el cual debe de estar manejado dentro del plan. El plan debe de alinearnos a todo el equipo de trabajo para que hagamos lo que se espera, según el acta de constitución y los interesados que ya analizamos anteriormente. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto, que ahora ya tenemos una idea más clara de lo que representa sobre desarrollar el plan.
vamos a aprender la definición exacta, que se define en detalle la planificación del proyecto. Se definen las reglas del juego de cada una de las áreas de conocimiento y se integran los planes subsidiarios al plan general. Tenemos planes subsidiarios que vamos a ir armando de cada una de las áreas de conocimiento que engloba muchos aspectos. Dentro de algunas, como en comunicaciones o en recursos humanos, quizá haya algunas reglas que la empresa va a tener que seguir de seguridad industrial. Quizá para realizar cambios tengamos que manejar a un comité de manejo de cambios. Y esto porque lo vamos a hacer así, porque recordemos que nosotros somos expertos en gestionar proyectos. Nuestra labor es manejar el proyecto y realizar el proyecto según el plan acordado. Pero nosotros vamos a adquirir experiencia en ciertas áreas técnicas, de las cuales el proyecto hace mención. O quizá ya tenemos este conocimiento, pero no tenemos conocimiento del todo. Tenemos un conocimiento parcial. Quizá nuestro expertise sea, de acuerdo al ejemplo que hemos venido manejando sobre las tablets en la educación, nuestro expertise sea con la tecnología. Y sepamos qué tecnología manejar, quién va a programar, cómo va a ser programado, etc. Pero quizá lo que no sabemos y lo que no conozcamos a detalle es sobre pedagogía, sobre cómo trabajar con niños, sobre educación, en la cual vamos a estar manejando en este proyecto. O quizá nosotros seamos ingenieros civiles que conozcamos mucho sobre construcción, pero el proyecto se refiere a un tren que comunica a todo el país. Y este proyecto implica un manejo del medio ambiente. ¿Conocemos nosotros cómo manejar el medio ambiente? Muy probablemente no. Muy probablemente conozcamos de puentes, de construcción, de área donde las personas van a estar. Pero de esto quizá tengamos poco conocimiento o quizá tenemos conocimiento, pero el país es nuevo. No es el país originario nuestro, o aunque sea nuestro país, incluye muchas áreas que nosotros no conocemos. Pueden ser áreas selváticas, áreas desérticas, puede ser una mezcla de ambas. Puede ser que nosotros tengamos experiencia construyendo cerca del mar y esto sea cerca de las montañas. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales no estamos capacitados, pero nuestro expertise en la gestión de proyectos, nosotros acá vamos a ir integrando planes subsidiarios que van a ser planes de dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y por quién se está haciendo. Todas estas preguntas van a servirnos o van a ayudarnos para que nosotros podamos ir desarrollando un plan integrado. Por eso es que el área de conocimiento de integración se habla de integrar el resto de los planes subsidiarios, planes de cada una de las áreas de conocimiento. Si nosotros no lo integramos o no le damos su debida importancia a la integración, vamos a tener un plan que va a cumplir muy bien con los requisitos de calidad y de alcance, pero va a salir en tiempo y va a salir en los costos establecidos. Si consideramos los costos y consideramos el tiempo para estar la gente contenta, o esto va a ser un problema por el cual quizá el proyecto en algún momento se demore, vamos a poder comunicarlo de una manera adecuada, o luego vamos a tener un proyecto que nadie va a querer utilizar debido a diversas circunstancias. Si también manejamos compras, ¿cuál es el proceso que vamos a manejar con las compras? ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer para enganchar o atraer a todos los interesados al proyecto? Todo esto debemos de integrar.
Debemos de saber cómo integrarlo, cómo comunicarlo, para así el proyecto tenga un éxito. Entonces, vemos que es muy importante el saber desarrollar el plan para la dirección del proyecto, que incluye la integración con los planes subsidiarios de las 9 áreas de conocimiento restantes. Tenemos que integrarlo, sí. Eso nos va a ayudar a un buen desempeño en el proyecto también. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver los planes subsidiarios, cuáles son y demás, y cómo vamos o podríamos lograr armar cada uno de estos en diferentes planes. Ahora veremos el resumen de entradas, herramientas y técnicas y salidas para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Dentro de las entradas que vamos a estar manejando, una de ellas es el acta de constitución del proyecto o Project Charter. Recordemos que esto está basado en las mejores prácticas, que puede que para nosotros, por alguna razón, se nos sea muy burocrático y decidamos que debemos de pasar de manera directa de un caso de negocio o del enunciado del trabajo del proyecto directamente al plan. Aunque no necesariamente necesitamos hacerlo en este orden, recordemos que el PMBOK es lo que recomienda, o el PMI a través del PMBOK. Nosotros tenemos nuestra acta de constitución del proyecto, o Project Charter, que como recordemos es el documento en el cual nos pusimos de acuerdo y pusimos todo por escrito del principal interesado, que este es el patrocinador. Lo firmamos y ya sabemos que nosotros vamos a ser el Project Manager. Y ahora acá es donde cuando estamos aprendiendo y que se nos complica un poquito, porque si estamos aprendiendo acerca de la integración, lo primero que vemos es que este proceso implica salidas de otros procesos relacionados con la planificación. ¿Y cuáles van a ser estas salidas de otros procesos de planificación? Bueno, van a ser todos los planes subsidiarios del resto de las áreas de conocimiento, como las líneas bases del alcance, costo y tiempo, y el plan de respuesta a los riesgos. Cada uno de estos implica el que nosotros los vayamos integrando en un plan que va a contenerlos. También es importante que consideremos los factores ambientales de la empresa, en donde se está desarrollando el proyecto y que es lo que contamos con procedimientos para realizar diferentes cosas como las compras, como los horarios, cómo la empresa maneja los riesgos, cómo la empresa maneja las solicitudes de nuevo personal, de capacitación, etc. Todo esto nos va a servir para que junto con el juicio de expertos, que no va a ser más que reuniones con las que conozcamos a cada uno de estos temas, con los gerentes funcionales y las técnicas de facilitación que son los focus groups, entrevistas, etcétera, que esas las vamos a ver más adelante en la parte de planificación del alcance y la base del alcance. Todas estas nos van a dar un entregable y el entregable de este proceso es el plan para la dirección del proyecto. Pero ¿por quién lo miramos o por qué a veces nos toca ver algunas cosas o manejar las que no hemos aprendido? Porque recordemos que este conocimiento de gestión de proyecto lo estamos adquiriendo de manera gradual y no necesariamente quiere decir que lo hagamos en el orden cronológico que realmente se está siguiendo. Entonces, esta es una parte bastante compleja de entender que estamos adquiriendo conocimiento de algunas cosas que todavía no hemos visto, pero conforme avancemos con toda la parte de gestión de proyectos y todo el plan, nos vamos a ir apoyando para que podamos aprender y podamos comprender a quién se refiere
el tiempo de PMI con respecto a puntos como la salida de otros procesos de planificación, como juicio de expertos, como técnicas de facilitación. Por el momento, las entradas, herramientas y técnicas y salidas nos indican que junto con los planes subsidiarios, junto con el acta de constitución, que recalcando es el acuerdo entre el patrocinador y el gerente de proyectos, son los documentos que nos van a servir para poder desarrollar el plan para la dirección del proyecto. ¿Y cómo vamos a desarrollarlo? A través del juicio de expertos. Y este juicio de expertos son las reuniones que vamos a tener junto con técnicas de facilitación, que son entrevista, lluvia de ideas, focus groups, prototipos, etc. Vamos a lograr obtener el plan para la dirección del proyecto. Este es el documento que vamos a ver. Un ejemplo más adelante conforme avancemos en las clases, que va a ir alineado a los objetivos de todos los interesados, principalmente del equipo de trabajo del proyecto. Entonces, tenemos estas entradas, herramientas y técnicas y las salidas, que en este caso solo es una, que es un documento que debería de contener en promedio entre unas 5 y unas 100 páginas por lo menos, y nos va a servir. Y vamos a ver ahorita las herramientas y técnicas y todo lo demás para elaborar nuestro plan de la dirección de proyecto. ¿Qué obtendremos? Las salidas que vamos a obtener es, como ya lo habíamos visto, el plan para la dirección del proyecto, y nos indica que este documento describe de manera integrada cómo es que se piensa que será ejecutado, monitoreado y controlado el proyecto. Integra y consolida los planes subsidiarios de alcance, las reglas del juego, de cómo vamos a obtener todo lo necesario para determinar qué se va a hacer en el proyecto. Las reglas del juego del tiempo representa todo lo necesario para determinar cómo vamos a trabajar con el tiempo, si hay un atraso, etc. Las reglas del juego de los costos representa todo lo que vamos a hacer para determinar cómo vamos a gastar el dinero y ciertas características de este dinero, dólares, euros, etc. Las reglas del juego de la calidad es cómo vamos a establecer si estamos llegando al alcance, si estamos haciendo lo que se dijo que se iba a hacer, a través de qué métodos, de qué herramientas de gestión de la calidad, etc. En el caso de recursos humanos, las reglas del juego de cómo vamos a manejar a las personas que están dentro del equipo del proyecto y cómo vamos a añadir a estas personas al equipo, y cualquier bonificación o cualquier condición que nos permita manejar y controlar al personal, al equipo del trabajo. Las reglas del juego de las comunicaciones, sobre cómo vamos a comunicarnos dentro del proyecto. Recordemos que la comunicación dentro del proyecto debe de ser o debemos de comunicar únicamente lo necesario para que el proyecto salga avante, o cuando la falta de comunicación implique que algo en el proyecto puede fallar, si esta va a ser electrónica, verbal, escrita, etc. Los riesgos. ¿Cómo vamos a manejar el riesgo? ¿Cuál es la tolerancia a los riesgos de la empresa o institución en la cual estamos realizando el proyecto? Si estos riesgos están categorizados por económicos, por de tiempo, riesgos que no alcancemos lo que se propuso, riesgos de cualquier tipo, técnicos, etc. Las reglas del juego de las adquisiciones. A esto nos referimos como cómo vamos a comprar, a quién le vamos a comprar, cómo determinamos quién es un proveedor aprobado y quién no. Las reglas del juego del manejo de los interesados. ¿Cómo vamos a hacer para que los interesados formen parte del proyecto o para que estén más conscientes de esto? Estos son los planes subsidiarios que integran el plan para la dirección del proyecto. Como estamos en la parte de integración, estamos hablando de integrar todos estos para que formen un solo documento. Y dentro del plan para la dirección del proyecto también incluye otras partes.
aparte de las reglas del juego, y este plan incluye la línea base del alcance. Línea base. Sentémonos acá y pensemos qué es o a qué se refiere en la gestión de proyectos con la línea base. Cuando nosotros vamos elaborando progresivamente el plan del manejo del proyecto, implica qué vamos a hacer, implica cuánto dinero lo vamos a hacer, implica en qué tiempo lo vamos a hacer. Cuando nosotros ya tenemos el plan y elaboramos el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto, nos toca sentarnos con el equipo de trabajo, con los principales interesados, que pueden ser los gerentes funcionales, si es un proyecto interno dentro de nuestra empresa, y si es un proyecto con un cliente, con el cliente, y firmar ese plan. Ya que se ha firmado este plan, incluye qué vamos a hacer, en cuánto tiempo y con cuánto costo. Entonces, la línea base es la primera versión aprobada de lo que vamos a hacer. En este caso, de la línea base del alcance, de la línea base del tiempo, es el cronograma aprobado, y la línea base del costo es el primer presupuesto aprobado para el proyecto. Esto va a estar manejado dentro de todos los gerentes funcionales y a veces incluye al patrocinador, que también va a tener que estar de acuerdo con este plan cuando ya tenemos todo eso. Aún nos falta algo, y nos falta la planificación de la respuesta a los riesgos. Y esto es identificar a los riesgos, hacer otra serie de procesos y ver cómo lo vamos a atacar o cómo vamos a responder. Todo esto es el plan subsidiario de las 10 áreas de conocimiento, las 3 líneas bases y la planificación de la respuesta a los riesgos. Son los que integran el plan para la dirección del proyecto. Entonces vemos cómo algo que es el plan, que es un documento que debe de estar dividido o seccionado en otras 9 áreas de conocimiento, sus reglas del juego respectivas a cada uno debe de estar con 3 líneas bases, la del alcance, la del cronograma y la del presupuesto. ¿Y cómo vamos a responder a los riesgos? Todo esto indicamos, aprobamos y firmamos con los principales interesados, y ya tenemos y ya sabemos cuál es nuestro plan para la dirección del proyecto integral. ¿Con qué vamos a hacer nuestro plan integrado del proyecto? Generalmente tenemos 2 grandes áreas, y una son las reuniones, y estas reuniones deben de incluir al patrocinador, a los miembros del equipo, quizá a otros interesados y cualquier persona que esté relacionada con el proyecto. Pero cada cuándo vamos a tener que hacer estas reuniones, ¿cómo las hacen? ¿En qué formato? Si estas reuniones van a ser virtuales o si estas reuniones van a ser reales. Todo esto es en base a los factores ambientales de la empresa. Quizá nuestro proyecto es de construcción y quizá debamos de integrar a gerentes funcionales que van a estar en una reunión inicial, que usualmente se conoce como una reunión de kick-off o una reunión de lanzamiento del proyecto. En esta se les puede explicar brevemente lo que es el acta de constitución y los objetivos generales del proyecto. Y se deja que cada uno opine, se toman notas y se toma una decisión. Pero a veces quizá estas reuniones implique que tengamos reuniones más individuales con ciertos gerentes funcionales que nos van a apoyar para ir armando nuestro plan. ¿Qué gerentes funcionales podemos contar? Bueno, pues esto va a depender del tamaño de la empresa. Puede que la empresa, si es grande, tengamos nuestro gerente de recursos humanos, que nos puede ayudar y dar las guías para tener el plan con el área de conocimiento de recursos humanos. Puede que tengamos un gerente de comunicaciones o un gerente de relaciones públicas, que es quien nos va a apoyar sobre todo con el tema de manejo de interesados y manejo de las comunicaciones. También puede que tengamos gerentes funcionales que nos apoyen, como el gerente de calidad, que es el que puede darnos tips
o puede ayudarnos a entender cómo dentro de la organización estamos manejando la calidad y si estamos manejando Six Sigma o ISO o cualquier otra herramienta o técnica para llegar a la calidad. El gerente funcional que mira la parte financiera también nos puede ayudar, y en la parte relacionada con el costo, con el tema de las adquisiciones, quizá nuestra empresa tenga un gerente de compras especializado en realizar las compras. Y si estas compras son compras muy técnicas, puede que tengamos que incluir a ciertos gerentes funcionales, como los gerentes de operaciones, gerentes de tecnología, gerentes de muchas otras áreas, gerente de seguridad o de seguridad industrial, que todos ellos pueden aportar. Pero ¿cuánto tiempo? Lo importante de la planeación no es el momento en formalizar un tiempo específico, sino en llegar a un consenso, sobre todo si es la primera vez que utilizamos todos estos conocimientos para manejar el proyecto. Algunas personas quizá considerarán que esta es una pérdida de tiempo, pero cuando vemos a través de la experiencia cómo es que se han manejado los proyectos, que nos hacen todas estas reuniones y nos trazan y visualizan y se ponen por escrito todos los objetivos en blanco y negro, llegamos a tener problemas con nuestros proyectos, y estos problemas pueden implicar desde cosas muy sencillas que no contemplamos hasta cosas muy complejas que van desde que el objetivo del proyecto es bien distinto a lo que al final resultamos esperando o manejando internamente. Entonces, estas reuniones son de diversos tipos. ¿Y cuáles vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión de lanzamiento del kick-off. Vamos a establecer que se van a manejar reuniones semanales para ver el avance, quizá con la parte operativa, quien está haciendo el proyecto, y vamos a presentar este avance ante otras personas. También quizá analicemos los riesgos y analicemos en reuniones un poco más individualizadas qué vamos a hacer con recursos humanos, con comunicación, con compras, etc. Lo más importante es que ahorita lo estamos viendo a un nivel general, y a nivel general las reuniones es una herramienta que vamos a utilizar para poder llevar a cabo y desarrollar nuestro plan del proyecto. Nuestro objetivo a corto plazo y nuestro objetivo en este proceso es tener un plan integrado del proyecto, un plan que implica todo lo que ya vimos, y para ello las reuniones son muy importantes. También estas reuniones pueden incluir, si lo estamos haciendo o no de manera interna, si un proyecto que manejamos nosotros para algún cliente o algo similar, es que incluyamos al cliente, incluyamos a las personas más importantes que van a pertenecer a este equipo de trabajo y quizás sus jefes, para que comprendan que ellos van a tener que dedicarle tiempo a este proyecto. Entonces, reuniones son herramientas que van a servir para desarrollar el plan del proyecto. Resumen de entradas, herramientas y técnicas y salidas para el alcance. Elaborar el plan del manejo del alcance. Este proceso implica varias entradas, y una es el plan integrado de la dirección del proyecto. Pero, ¿qué no se supone que ya debemos de tener planes subsidiarios para tener el plan para la dirección del proyecto? Esa es una buena pregunta, pero recordemos que el plan para la dirección del proyecto es iterativo. Iterativo es decir, que vamos a estar haciéndolo varias veces hasta que todos estemos de acuerdo, e implica una lógica que vamos a seguir después, que es comparar el plan contra la ejecución, y eso lo vamos a hacer en el seguimiento y control. Y si no se adaptan, si no son iguales, entonces vamos a regresar a cambiar el plan o a cambiar la ejecución. Entonces, ahorita centrémonos en lo que estamos haciendo, que es el plan para el manejo del alcance.
y este va a contener los elementos integrados en el plan para la dirección del proyecto, que ya nos puede servir para conocerlo. También es importante que tengamos en cuenta el acta de constitución del proyecto, que es lo más importante en el proyecto, el alcance, el costo o el tiempo. ¿Con cuál de estas restricciones sí vamos a poder negociar y con cuál de estas restricciones definitivamente es algo que debemos de cumplir? Al igual que el plan general para la dirección del proyecto, también tenemos los factores ambientales de la empresa. ¿Cómo se hacen ya los proyectos acá? ¿Con qué herramientas contamos dentro de los activos de los procesos de la organización? Y muy similar al anterior, en este proceso tenemos al juicio de expertos y reuniones. Estas dos herramientas nos van a permitir tener las siguientes salidas, que van a ser dos. Acá ya no solo tenemos un plan, sino tenemos dos salidas. Dos salidas que están integradas en el plan para la dirección del proyecto. Una de ellas es el plan para el manejo del alcance, que este plan va a contener todas las reglas de cómo se va a realizar. Y la otra de ellas es el plan para el manejo de los requerimientos. Es decir, ¿cómo vamos a entender estos? Si estos vamos a atenderlos todos o vamos a asignarles algunas prioridades, o si va a existir un comité en el cual nosotros vamos a decidir qué va y qué no va. Eso es en base al alcance, los costos y el tiempo. Y si este comité existe, ¿cuál es la manera en que sí nos ponemos de acuerdo, en ponernos de acuerdo para el manejo y que tomemos en cuenta ciertos requerimientos y otros requerimientos definitivamente no? La primera vez que yo vi los resúmenes de entrada, herramientas y técnicas y salidas, me pareció algo que estaba por demás y algo muy confuso. Pero poco a poco, cuando uno va adquiriendo mayor conocimiento sobre la gestión de proyectos, empieza a considerar y a ver que esta información es realmente útil. Y sobre todo, si nosotros estamos trabajando en una certificación, como podernos certificar bajo el formato PMI. Esto es algo importantísimo, que nosotros tengamos entradas, herramientas y técnicas y salidas de todos los procesos de una manera registrada mentalmente. Esto es mucho. Si lo consideramos como una información plana, es bastante. Tenemos 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos. Y desplegados dentro de los grupos del proceso y las áreas de conocimiento, y cada una en promedio tiene 3 entradas, 2 herramientas y 3 salidas. Estamos hablando de que son alrededor de 8 ítems que tenemos que recordar por cada proceso. Y tenemos 47 procesos que equivalen cerca del 50%. Si tenemos en cuenta esto, es un poquito cerca de 400 ítems, entre entradas, herramientas y técnicas y salidas, que tenemos que recordar para el examen. Es una gran cantidad de información, pero esto es la manera como PMI hace sus exámenes. Entonces, es algo que nosotros debemos de ir pensando y debemos de ir encontrando técnicas para que esto se nos quede mentalmente. Ahora sí, vamos a ver a detalle cómo elaborar el plan subsidiario del manejo del alcance. Y este proceso nos va a dar el plan del manejo o qué tiene que llevar. Algunos ejemplos: cómo se manejará la declaración del alcance del proyecto, quién la va a hacer, bajo qué formato, etc. Establece cómo la EDT
o estructura de desglose del trabajo que vamos a ver más adelante será mantenida y aprobada. Esta por el momento nos vamos a quedar con que es una representación gráfica de un vistazo que incluye todo el proyecto en una hoja. También el plan del manejo del alcance define cómo se estarán aceptando los entregables, cuál es el proceso para que un entregable esté correcto y sea aceptado. Muchas veces en el proyecto se va avanzando sin hacer entregables parciales y esto depende del proyecto. Pero en general es importante que todo el equipo de trabajo esté consciente de qué es lo que se está haciendo y si se está haciendo bien y si todos están de acuerdo. Esto para evitar los problemas incómodos conforme vamos avanzando, porque muchas veces cuando no se siguen estos lineamientos, ¿qué sucede? Pues venimos haciendo algo, continuamos sobre eso, continuamos creciendo y las bases del proyecto como tal están sobre un terreno muy arenoso. Cualquier cosa nos lo puede botar y esa cosa va a ser cuando lleguemos a presentar el proyecto final y nos digan, esto no es exactamente lo que andábamos buscando. Nosotros queremos esto y esto y esto y nos demos cuenta de que la persona tenía razón y simplemente el proyecto nosotros lo manejamos hacia un alcance que no era el que esperábamos. También el plan para el manejo del alcance debe de definir cómo se estarán manejando las solicitudes de cambio. Esto es bien importante porque hasta el momento yo no conozco ni un proyecto en el cual hayan salido con el plan inicial. Siempre hemos tenido que cambiar de lo que se esperaba a alguna otra cosa, ya sea por decisión nuestra, por decisión del equipo de trabajo o simplemente alguna decisión legal o alguna decisión de otra índole ajena al proyecto, para que el proyecto realmente saliera conforme a lo que las personas y los interesados principales necesitaban. Entonces, las solicitudes de cambio puede ser que el Project Manager tenga la aprobación final, puede ser que lo tenga el patrocinador o puede ser que lo tenga alguien ajeno a ellos dos. Lo importante es que acá estemos viendo las reglas del juego sobre cómo se estarían manejando cualquier cambio. En caso de que se diera, no estamos hablando de los cambios del proyecto como tal, sino simplemente de qué vamos a hacer y cuál es el proceso a seguir para manejar una solicitud del cambio. Y luego tenemos la gestión de los requisitos, y esto implica cómo serán analizados, documentados y manejados los requisitos o requerimientos. Implica si vamos a asignar prioridades y cómo se le dará el tratamiento a alguna de estas prioridades. Quizá en algún proyecto consideremos que es mejor dejarlo para una fase 2 o dejarlo para el lanzamiento de la siguiente versión del producto. Entonces es importante que acá sepamos cómo asignar prioridades, porque en base a esas prioridades es que las personas van a estar trabajando en el proyecto. Sobre todo el equipo de trabajo, qué atributos se les dará seguimiento en la matriz de trazabilidad. Pero, ¿qué es la matriz de trazabilidad? Ahorita nos acaba de surgir un concepto nuevo, la matriz de trazabilidad. Es una matriz que vamos a utilizar y en la cual vamos a tener reportados todos los requisitos incluyendo su prioridad y quién es el que lo va a aprobar, porque pudiera ser que si un requisito del área financiera lo apruebe el gerente financiero, si es un requisito tecnológico, lo apruebe el gerente de tecnología y así sucesivamente, con cada una de las áreas o departamentos de la empresa y le vamos a ir dando seguimiento en esta matriz para algo muy importante. Y esto es que no se nos olvide ningún requerimiento o requisito. Esto nos vamos a ir analizando y está bien que no hagamos todo lo que todas las personas involucradas necesitan, pero está lo que sí no podemos fallar es en dejarlo a un lado.
Debemos de darle tratamiento si es porque sí hacerlo y mostrar cómo vamos a probar que eso sí se hizo y siendo así emitir un comunicado y manejar al interesado a quien se le dijo que no. A veces el que se le diga que no a un requisito de un interesado es suficiente para que este interesado esté ahora en contra del proyecto. Entonces acá tenemos que saber mucho el qué es lo que el interesado se le va a decir, cómo lo vamos a decir y en qué momento. Estas son las principales herramientas y técnicas que nos van a ayudar a producir una salida, en elaborar el plan del manejo del alcance. A continuación, en esta clase, estaremos viendo un ejemplo de lo que es tener las principales columnas de una matriz de trazabilidad. Y este es el documento a través del cual vamos a registrar todos los requerimientos o requisitos que esté haciendo algún interesado. Podemos ver que tenemos el nombre de un proyecto. A veces es importante también no solo el nombre del proyecto, sino el código del proyecto, sobre todo si manejamos un sistema con el cual estén registrados todos estos. Luego tenemos la identificación del requisito, y este tiene que ser un código no necesariamente numérico, podría ser una mezcla de letras y números, pero este requisito generalmente si le ponemos un nombre es más fácil darle seguimiento y es más fácil saber cuál es, que si lo hablamos conforme nos indica la descripción, que es el siguiente campo que estamos viendo. La descripción es el requisito, es un nombre corto con el cual vamos a poder asociar el código y vamos a poder saber de una mejor manera a qué nos estamos refiriendo, o por lo menos vamos a tener esa idea general. Luego tenemos una justificación. ¿Por qué es importante que exista este requisito? Esto nos va a ayudar a crear luego una manera de identificar si este requisito dentro del entregable va a estar funcionando según lo esperado, ya sea por el interesado a través de esta justificación. Luego tenemos una prioridad. La prioridad es importante porque quizá vamos a darle tratamiento diferente a algo que sea urgente o a algo que sea importante. Algo que sería bonito que tuviera y algo que definitivamente no es ninguno de estos casos. ¿Cuál es su estado actual? Esto puede tener diferentes estados o están aprobados, pueden estar rechazados y que nosotros indiquemos cuál es la razón del rechazo. Puede estar en proceso de elaboración, puede estar para siguiente fase. Los estados realmente nosotros podemos indicar cuál serán. Fecha del estado. Es importante porque nosotros vamos a tener una fecha del requisito que va a ser asignada automáticamente. Esto, cualquier software de gestión nos ayudará a llevarlo, pero la fecha del estado es en qué momento lo aprobamos o lo rechazamos. Esto, conforme vayamos avanzando en el proyecto, podemos ir teniendo métricas de cuánto tiempo nos demoramos en aprobar o rechazar un requisito. Posteriormente tenemos la necesidad, oportunidad, meta y objetivo del negocio, porque esto es muy importante que nosotros lo manejemos. El objetivo del proyecto estará asociado al requisito. Si tenemos un objetivo, vamos a ver cómo vamos logrando alcanzar los objetivos a través de los requisitos. Entregable de la EDT, asociado al requisito. La EDT es una representación gráfica del proyecto y cada uno de los requisitos debe de estar asociado a un punto válido de esa EDT. Por ejemplo, en lo relacionado con la elaboración o la planeación financiera del proyecto, puede ser un punto de cómo conseguir los fondos para este proyecto. Y ese es un requisito vital, porque sin fondos no se va a avanzar. Esos fondos pueden estar desglosados en varias entregas, algunos de los socios, otro bajo préstamos, etc.
Entonces vemos cómo todo esto va tomando un nuevo dimensionamiento. Diseño del producto. ¿A qué corresponde con el producto este requisito? Desarrollo del proyecto. Si vamos a tener que realizar un desarrollo especial al producto para poder alcanzar ese requisito. Quizá nuestro proyecto sea la elaboración de algo de que funcione en Latinoamérica, como por ejemplo las tablets, pero el proyecto de las tablets y quizá nos toque que lo realicemos en 2 países y que la conexión eléctrica sea distinta y exija que dentro del producto las tablets tengamos un conector especial. Estrategia de prueba. ¿Cómo vamos a ir probando si realmente este requisito fue cumplido con el entregable que estamos hablando? Escenario de prueba. ¿Cuáles son los escenarios? Si se va a ser probado en la vida real o si se va a ser probado en un ambiente de laboratorio de pruebas, etc. Requerimiento de alto nivel. Si cuando estuvimos con el patrocinador, este requisito estaba dentro de uno de los requerimientos que él solicitó, ¿quién va a ser el responsable de que este requisito se cumpla? ¿Cuál es la fuente de esto? La estabilidad, la complejidad y sobre todo los criterios de aceptación. Todo esto reunido lo vamos a poder tener en una matriz. Lo podemos tener bajo un software y lo podemos ordenar por cada uno de estos datos o campos que nos pueden brindar la información. Entonces acá nos damos cuenta cómo estamos yendo de lo macro, que es el acta de constitución, a el plan del manejo del alcance y a una matriz de trazabilidad sobre cómo vamos a manejar cada uno de los requisitos. Ahora vamos a ver las entradas, herramientas y técnicas y salidas del tiempo para planear el manejo del cronograma. Para planear el manejo del cronograma tenemos el plan de manejo del proyecto. Si recuerdan, hablamos que las generalidades de este plan van a irse incrementando o van a ser una interacción entre la parte general y la parte de cada una de las áreas de conocimiento. También vamos a utilizar esta acta de constitución del proyecto porque necesitamos el acta de constitución del proyecto. La necesitamos porque en este es donde se van a establecer generalmente la parte de los objetivos a nivel general. Quizá parte del proyecto implique que lo que no es negociable es la parte del cronograma. Necesitan que este esté listo en cierta cantidad de tiempo. Puede que no sea que lo necesiten en esa cantidad de tiempo, pero nos puede imprimir una serie de restricciones. Cuando hablamos de un proyecto que se desarrolla en la industria de la extracción de caña de azúcar, estamos hablando de un periodo que se llama zafra, que es cuando se está cultivando, y otro que es el periodo de mantenimiento. Quizá la mayoría de los proyectos de ellos se puede hacer única y exclusivamente en la etapa de mantenimiento. Los factores ambientales de la empresa. Estos los acabamos de explicar. Depende de qué empresa y en qué momento. Así va a ser cuando podamos hacer ciertos proyectos. Hay ciertas empresas, como por ejemplo las industrias de retáctil, que ellos no nos van a dejar que hagamos proyectos en octubre y diciembre, porque son sus meses cuando más venden. Entonces, esto también nos puede afectar al cronograma que estamos planeando dentro de las organizaciones, o quizá estamos hablando de algunos países que manejan y disfrutan carnaval, mientras que otros países que lo que más disfrutan o el tiempo en esa época del año es en lo que se conoce como Semana Santa. En ambos casos, estos son factores ambientales de la empresa que pueden afectar el manejo o el desarrollo del cronograma. Quizá en la empresa se tenga por costumbre que no se puede trabajar después de cierta hora, o que el sábado, por razones religiosas, o el domingo no estén dispuestos a que trabajen. Todo esto nos va a estar afectando en el manejo del cronograma.
dentro de los factores ambientales de la empresa. Activos de los procesos de la organización. Estos nos van a estar afectando el plan del manejo del cronograma, porque se basa en los procedimientos que nosotros tenemos, que estos pueden ser la manera en cómo se reportan las horas extras. Quizá necesitemos reportarlas únicamente hasta cierta cantidad y ya después de esas no podamos, porque sería un horario bastante muy complicado. También acá podemos incluir, por ejemplo, la información histórica que tenemos de historia sobre estos proyectos, en qué momento se van a utilizar, qué herramientas de monitoreo e información vamos a utilizar, cómo vamos a monitorearlos. ¿Va a ser con Microsoft Project o con alguna otra herramienta como Oracle Primavera, etcétera? Las políticas, procedimientos y guías tanto formales como informales. Quizá la empresa trabaje todo el momento que sea, pero los empleados, por alguna razón, los viernes no están dispuestos a quedarse más allá de las 6 o las 7 de la noche. Las plantillas, ¿qué formatos vamos a utilizar? Las guías para cerrar el proyecto, los procedimientos de control de cambio, cuáles van a ser el proceso si queremos cambiar el cronograma. Recordemos que en hacemos una línea base y esta es la que nos va a guiar hasta que haya algún cambio. Los procedimientos de control de riesgos, que estos pueden afectarnos en el momento en el que vamos a hacer ciertas tareas. Quizá el lugar donde lo estemos haciendo llueve mucho en cierta época del año y no es conveniente para el proyecto. Ya que también hablamos del juicio de expertos, vamos a reunirnos con personal, gerentes funcionales y el equipo de proyecto. Vamos a hacer diferentes técnicas de análisis y vamos a manejar reuniones. Y todo esto nos va a permitir dar un entregable, que es el cronograma y el plan del cronograma. Es el plan subsidiario que forma parte del plan general del proyecto. Ya que contamos con nuestras herramientas y salidas, y tenemos también nuestras entradas, que puede incluir puede incluir la metodología y las herramientas para controlarlo. ¿Qué niveles de precisión estamos hablando? Más o menos un 10% del tiempo del proyecto es aceptable, o quizá es un 5%, o quizá un 2%. O quizá no puede ser ninguno o puede ser hasta un 25%. Unidades de medición. Vamos a estar controlándolo por horas hombres de trabajo, por días, por meses, por semanas, por trimestres, por semestres o años. ¿Qué procedimientos de la organización vamos a tomar para manejar el tiempo? Algunos de estos procesos puede ser todo el proceso relacionado con el marcaje de las personas. ¿Qué procedimientos vamos a utilizar para actualizar el cronograma? Esto se refiere a, vamos a darle seguimiento dentro de algún software de workflow o, por ejemplo, una intranet, o vamos a hacerlo manualmente. Ya que tenemos esto, vamos a tener alguna reunión para controlar en cuanto a los niveles de control, el porcentaje de variación para tomar acción. ¿Cuál va a ser el escalamiento? Es decir, si nos retrasamos un 2%, quizá es conveniente que el Project Manager tome la mejor decisión sobre cómo cambiarlo, o podría ser que maneje un 2% con el Project Manager, un 5% con el director o gerente de la PMBOK, o un 10% con el gerente general o la junta directiva. Eso podría ser algo muy interesante. En cuanto a las reglas para medición del desempeño, ¿cómo vamos a controlar que el cronograma vaya bien? Este desempeño, estamos hablando del desempeño del cronograma, pero el desempeño del cronograma no solo se mide por tiempo, también se mide por alcance y de costo, porque pudiera ser que en tiempo vamos muy bien, pero en costo vamos por arriba del presupuesto, por alguna extraña razón. O que vamos bien en cuanto al tiempo, pero no hemos hecho los controles de que estamos llegando al alcance.
en cuanto a los formatos de reporte, qué formatos vamos a utilizar y de qué manera. Estos van a ser trasladados a quien corresponda. Va a haber reuniones semanales. Cuando miramos esto de las reuniones y el manejo del tiempo, estamos hablando de dos áreas que se están en este momento integrando, como es el área de comunicaciones, que vamos a tener una reunión para comunicar, pero al mismo tiempo es una reunión para comunicar algo del tiempo. Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Si no definimos que todos los lunes a las 8 o a las 9 de la mañana va a haber una reunión de seguimiento, lo que va a suceder es que en cualquier momento nos van a preguntar cómo va el proyecto, lo cual no tiene nada de malo, pero parte del problema es que nos quita tiempo y atención de lo que realmente estamos haciendo. Va a haber un momento para todo, va a haber un momento para comunicar el avance, si vamos bien o vamos mal. Si vamos bien, ¿cuáles son los próximos puntos a manejar con respecto al tiempo? Si vamos mal, ¿cuáles son las acciones correctivas que vamos a tomar para que el tiempo alcance según lo planeado? Todo esto puede ser definido en el plan del manejo de cronograma, pero ¿qué tanto detalle es el que tenemos que poner? Este detalle tiene que ir relacionado al proyecto y a qué tanto nos va a permitir o nos va a permitir avanzar el detalle que estamos realizando. Esto implica que si es un detalle demasiado extenso y va a comenzar a trazar el proyecto, es mejor no manejar ese nivel de detalle de la planeación. Si por el contrario, estamos hablando de que por omitir ciertas cosas del proyecto quizás se puede demorar más, por supuesto que vamos a tener que saber cómo manejarlo. Entonces, parte del plan implica esto, el tiempo estimado en los procesos, que vamos a tomar de seguimiento y control, de ejecución, de planeación, etc. Todo esto depende del proyecto y es conveniente que se tome en el plan del manejo del cronograma. Y nuevamente, esto solo es una referencia. Tiene que ser un documento vivo. No tiene que ser un documento que quede por ahí y que ya nunca le hagamos caso. Por ello, debemos de actualizarlo frecuentemente y debe el plan ser un documento en el cual todos nos basemos, todos lo utilicemos y es para llegar a un acuerdo con todo el equipo de trabajo. Esta es la importancia del plan subsidiario del manejo del cronograma.